Mi abuela siempre desayunaba con mantequilla salada. Es la única persona que he conocido que lo hiciese. Recuerdo el nerviosismo que se vivía en su casa y el sabor de aquel croissant con mantequilla. Recuerdo el timbre del teléfono y sus tacones alejarse por el pasillo. Aquel día me enteré de dos cosas. Mi padre no tenía un trabajo normal y acababa de sobrevivir a un atentado de la extrema derecha. Desde entonces, si alguna vez como mantequilla salada, me vienen a la memoria mi abuela y el atentado al Papús. Este es Javier, mi padre. En 1977 trabajaba en la primera planta de este edificio, en la redacción donde se hacía la revista satírica El Papús. El 20 de septiembre de ese año explotó una bomba en la entrada de la redacción. Yo jamás había oído una bomba explotar y sin embargo la identificas inmediatamente. En el momento que se oyó el estallido, estaba seguro de que havia sido una bomba. I ja havíem acabat nosaltres la redacció i teníem que sortir, però hi havia un tio que estava explicant xistes i ens vam quedar allà, perquè si no hauríem sortit i hauríem trobat això en el moment aquest. Recuerdo de alguien que iba diciendo, tenía yo un lápiz en la mano y me ha desaparecido. Ese proceso de que te centras la atención en algo que no tiene la menor importancia para no pensar en lo que efectivamente ha pasado, que es que se estaba a punto de saltar por los aires. Godó recordo que va dir una frase, va dir hay mucho desperfecto, no va parlar de víctimes, va dir hay mucho desperfecto i automàticament ja ens van ficar dintre la Vanguardia, ens van portar a la biblioteca de la Vanguardia, recordo que hi havia una botella de conyac i un telèfon. Si el portero llega a meter el maletín dentro de la casa, entonces la onda expansiva nos llega de lleno. En el otro litro perdió mucha fuerza, porque una parte se fue hacia arriba, la otra se fue por el ventanal y la otra se fue hacia abajo. I llavors vam caminar entre la pols, amb el Fernández de Castro vam sortir. Fuimos recorriendo todo el pasillo, par de insensatos absolutos, porque en aquel momento es que no piensas. I llavors allò que van dir al mort és que van veure el mort. Y pudimos ver que había restos del portero. Había allí, pero también por las paredes, y por el pobre hombre. Le explotó cuando estaba agachado, o sea que él mismo hizo de... Juan Peñalver, portero del edificio, fue la única víctima mortal. El informe forense reveló que quedó amputado de piernas y brazos. La explosión le arrancó las joyas del cuerpo y dejó un rastro de sangre en un radio de 10 metros. Días más tarde todavía aparecieron restos durante los trabajos de desescombro. Era clarísimo que pretendían pillarnos a todos allí dentro, ¿no? Pretendían provocar una matanza como la de Atocha. Triste país donde se ponen bombas a las revistas de humor. Lo dijo la revista El Cuervo tras el atentado. Alguien se había tomado demasiado en serio esa revista satírica. Queda proclamado rey de España. La situación era lo más parecido a una presa que se estuviera resquebrajando y que estuvieran saliendo chorros de agua y que lo querían parar con las manos. Entonces era una situación fundamentalmente contradictoria. Podías decir una tontería y te caía un palo, y podías decir una enormidad y pasaba totalmente desapercibido. No nos olvidemos que el franquismo no estaba desmontado. Los guardias seguían siendo los mismos guardias de 2 años antes, y los jefes de policía seguían siendo los mismos jefes de policía de 2 años antes, y los políticos seguían siendo los mismos políticos de 2 años antes. La policía se reía cuando
el palo les iba a los militares y los militares se reían mucho cuando se trataba de los policías, pero claro, cuando les hablaban de ellos no les hacía ni píteas de gracia, ¿no? La extrema derecha pues es de pasar exactamente lo mismo. Además, por otra parte, la extrema derecha jamás se ha caracterizado por tener un sentido del humor demasiado... O sea, es que es contrario a su esencia, ¿no? Justamente porque la derecha considera, o la extrema derecha, considera que es la esencia de España. Con eso no se pueden hacer bromas. ¿Cómo vas a hacer bromas con la esencia de España? Cuando, en definitiva, en nombre de una falsa libertad, se salta todo lo que de más vil, más soez y más bajo en la naturaleza humana, yo me atrevería a afirmar que si Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera estuviesen en esta tribuna, solo nos darían una consigna: unidad y entendimiento para impedir la disolución de España. ¡Camaradas! Apretad un poco, camarada, que se me está mojando el culo. Peña los fardes, que tú eso nunca te lo has mojado. ¡Matad, matad! ¡Viva Cristo Rey! ¡Rojo al paredón! ¡Matad, matad! Camarada, menos cachondeo con el saludo. Es que tengo reuma deformante. Esto es insultante. Esto es insultante. Porque esto es ridiculizar a las personas. Tal como los dibujan, son personas mayores. Y a una persona mayor no hay que ridiculizarla. ¿Pero hay luz natural? Sí, sí, sí. Alberto Royuelas, militante de la Falange. Tras el atentado fue declarado sospechoso y estuvo 4 meses en búsqueda y captura. Finalmente no se presentaron cargos contra él. La gente hablemos de Falange, pues estaba enfadada. Yo que estaba aquí en el distrito del Pueblo Seco, me fui a ver al director, a Echarri. Lo que le dije, digo, a santo de que viene que tú, siendo el director, organices este follón dentro del Papus. ¿Qué quieres, enfrentamiento? Bueno, me fui de allí, hasta me invitó a una Coca-Cola y me fui admirablemente, pero yo le canté la caña porque se la tenía que cantar. Yo me acuerdo que me sudaban las manos porque tenía un miedo espantoso, pero que estaba acojonado, pero estaba dispuesto a enseñar los dientes si hacía falta. Y venía a amenazarnos, y de hecho no venía a amenazarnos, nos amenazó. Bueno, pues vosotros haced lo que queráis, vosotros seguir contando vuestras cosas, pero luego no os extrañe que un día de pronto, cuando menos os lo imagináis, no te digo que mañana ni pasado, sino cuando menos lo esperéis, de pronto, ¡boom! Hizo además el gesto así de la explosión, ¿no? ¡Boom! Y bueno, en realidad no es que le diéramos coba, pero dijimos que se fuera a hacer puñetas, pero que bueno, que se dejara, pero le tratamos educadamente, ¿eh? Excepto Javier, que dijo que si tenía huevos, esto no lo voy a repetir, que se podían dar de hostias en la calle. ¡Sí! ¡Bacalao! ¡Ya es primavera! My name es Rafael. ¿Cuál es tu name? ¿Cuál name are you? ¡Hola! Macho. I'm gonna make you my Hombre, son angustias de la cruz. Ahora es cuando tiene arte esto. Fíjate que toque. Va para aquí, coño, es una cruz, re Dios. Bueno, vale, que... Se'n recorda ja el tio. L'Alzheimer. Jo recordo que sempre fotia els dibuixos. Aquí li posava una entradilla de la situació i llavors aquí pues, era, pues, imagina't, no sé, un tio que li digués alguna cosa que alguna tía, ¿no? Aquello, te voy a comer. Fíjate qué bonito. Con ropa y todo. Que n'hi ha gent que diu que és que nosaltres som los inventores
de la nueva, ¿sabes? Del nuevo lenguaje. No, nene, no, el lenguaje que eso el va inventar el Libà i el va inventar aquest senyor, jo i tots els que col·laboràvem amb el Papus, perquè vam traslladar al llenguatge de la gent el que parlava al carrer, la manera de parlar del carrer, ho van, com es diu, posar a les nostres historietes. O sigui, el te vi a comer con ropa y todo, pastar, espérate. Nena, te vi a comer con ropa y todo, pastar 2 días cagando trapo. Esto suena asqueroso, la verdad es que sea. Pero, coño, esto se oía en la calle. Una de cada 100 estrellas de cine mira el Papus. My pencil is blue Papus. My cousin has agric house Papus. I friend you his very rich Papus. Ya lo saben, lean el Papus. Quedan avisados. ¿Papus? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, estoy encantada. Hola, doctor. ¿Qué tal? Cariño, buenas noches. ¿Te has quedado acojonado? ¿De dónde eres? ¿Es la primera vez que me ves? Me imagino que alguno de ustedes conocía aquel local mágico y entrañable del Paralelo, que era el Molino, ¿vale? Yo llevaba trabajando allí desde que Franco era recluta. Y mira con mi edad yo y cómo está él, ¿vale? Pero me acusan de frivolidad, aunque confiese que no soy mucho de verdad. ¿Juzguen ustedes? Si soy tan loca, soy normal, que si estoy gorda, pues soy delgada. Nosaltres en aquell moment estàvem, no sé si érem la 5ª revista d'Espanya. Era el Lola, el Garbo, el Lectures, el Lola, Garbos, Lectura. No havia sortit encara l'interviu. I nosaltres érem la 5a. El Papus era la 5a. Estàvem tirant 300.000 exemplars, però estàvem venent 250, 280. Era una època de glòria i d'esplendor. Nosaltres érem, podríem dir, la banda bèstia. Després havia les bandes intel·lectuales, havia, coño, el Por Favor, que sacar una tia amb boles en el Por Favor, allò era, coño, milagro, no? O sigui, nosaltres dèiem, coño, és que és cutre. No és cutre, és que en aquella època és el que es portava. El dibujante Óscar Nebreda fue uno de los creadores de El Papus. La Plaza Real, joder. En aquella época al Raval se le llamaba el barrio chino y concentraba los personajes y las historias más alucinantes de la ciudad. En aquella època no diria d'aquestes coses. Llavors, aquí tot això més o menys està igual, ha canviat poca cosa, potser la pensió on vivia l'Ibà ara sembla un hotel de 5 estrelles, però aquí era el quartel general, que es deia. Tot aquest hostal estava ple de putes, de macarres, de policies recién salidos de l'acadèmia, secretes, que sortíem amb ells a veure quines coses passaven i això va ser font d'inspiració per moltes historietes que van fer allà al barri. A part de que érem més joves i teníem ganes de fer coses, és que érem molt, com diria jo, com àcrates, no? Ens ho passaven tot pel forro, saps? O sigui, ens importava una punyeta tot. La qüestió era criticar i passar-s'ho bé. No había una línea editorial, había una línea de crítica social y política a la situación, pero por ejemplo no dábamos alternativas, ¿no? Criticábamos lo que había, pero no decíamos, lo que habría que hacer es, que es lo que haría una revista de izquierdas concienciada y responsable. ¿Se podría considerar underground? Pues a lo mejor era una revista underground. Pero de ser underground, era un underground muy español, ¿no? Y muy de esa época de España, ¿no? Porque en estos momentos nadie que hiciera una revista de esas características, pues tendría tanto interés en insultar a los fascistas. 2 de los 84 dibujantes del Papus le aconsejan que lea al Papus. Oigan, miren la gracia que tiene.
¡El Papus! La revista satírica y neurasténica. Ernesto Milá militó en el ultraderechista Frente Nacional de la Juventud. No fue imputado por el caso Papus, pero hizo campaña por la inocencia de los detenidos. No nos molestaba particularmente el Papus. No puedo decir que me satisfaga, creo que es un humor demasiado casposo, demasiado de bajo nivel. Creo que el humor que había en publicaciones como La Codorniz, en pleno franquismo, que era mucho más difícil hacer humor, tenía que ser un humor más inteligente, era más trabajado, y a pesar de que no guardo un particular buen recuerdo del Papus, pues reconozco que en democracia vale todo, incluso lo que es casposo. Tráigame un solo artículo del Papus que hable mal de la izquierda. Recibe la primera hostia, hijo mío. Sí, la primera. Se nota que usted es de derechas. Aquello no tenía ni pies ni cabeza. Porque si usted lee la revista del Papus, pues miren los que se vendían. Pero sí que estaba subvencionada. Averígüelo usted que es periodista. El Papus era un arma de combate, entonces iban allí con el cuchillo entre los dientes y a blanco y negro, no había mucho matiz. ¿Hay por aquí otro joputa que tenga cojones de decir que no soy un demócrata? Fue una revista chabacana, lo fue. Fue una revista populista, lo fue. Fue una revista, pues un poco para echarle carnaza al pueblo, lo fue. Pero desarrolló una labor muy importante en una época en que había que desentumecer los músculos y el de cabrear a según qué instituciones y a según qué personas estaba muy bien. Grandísimo cerdo. Ya te habíamos advertido que lo ibas a pasar muy mal si seguíais atacando al pueblo español con tus asquerosas revistas y por lo visto sigues con el mismo parecido camino. A toda la redacción del Papus y especialmente a Echarri Motó. La próxima vez que en vuestra podrida revista veamos la más leve insinuación al poder nacional sindicalista, os visitaremos con la escopeta recortada y nos joderemos a toda la masa judeo-masónica que trabaja en tu revista. Puedes estar orgulloso de dirigir una de las revistas más soeces y asquerosas del mercado. Creemos que para esto lo único que se necesita es un chulo barrio bajero, un degenerado, un obseso sexual y, en una palabra, un hijo de puta, atributos que según vemos le cuadran perfectamente. Encoméndate a los santos de tu devoción, pues nuestros comandos te ejecutarán. Ya sabes, desaparición de la circulación de tus guardarrevistas. Tienes de plazo 5 días. AAA, o sea, AAA de España. En aquella época nosotros éramos los únicos que nos jugábamos la vida. Fotent historietes i animalades, la prova la tens que jo vaig anar 66 vegades a judici, llibertats provisionals, 4 mesos fora de casa, la bomba, amenaces, tot el que vulguis. El món de la premsa vivia en aquell moment amb un marcatge espectacular de la justícia i sobretot la dreta i l'extrema dreta emprava sobretot com eina de pressió les denúncies de manera continuada. La Cherry parlava de vegades de que tenia setmanes que tenia 4 o 5 judicis. ¿Es que no te da vergüenza trabajar en una revista donde no hay ni principio ni ética? Mujer, yo... Papi asqueroso, papi cuarro, papi chorizo, papi mamón. Sí, yo entiendo perfectamente su justa indignación, señor juez. Aquí a mi defendido, yo soy el primero en decirle que no hagas historietas tan guarras. Oiga, yo... Carlos Navarro fue gerente del Papus hasta su cierre. Estuvo presente en todos los juicios y es la persona que mejor conoce toda la historia de la revista. Ir a los juzgados fue una costumbre en la cual ya teníamos nuestro abogado que se pasaba directamente por los juzgados para ver si había algo. O sea, los expedientes siempre estaban abiertos para provocar un cierre. Les daba lo mismo el número por el que te cerraban. Era tener abiertos expedientes para cerrar. El Ministeri Fiscal tenia l'ordre de cada setmana a fotre 10 querelles criminals al Papus. Pues les agafava i ni es llegien les històries perquè tampoc no en tenien res
hi havia missatges subliminals que no s'entenien i llavors agafaven i marcaven una careta, esta, al juzgado de guardia por insultos y a religión y no sé cuántas cosas más. ¡Culo! ¡Teta! ¡Caca! ¡Coño! ¡Venga, ven! ¡Bajar! ¡Ahora sí soy hombre! Nos encontramos en el Archivo General de la Administración y aquí tenemos el ejemplar, el papus, motivo del expediente de apertura, que lógicamente estará motivado por el bikini que luce la modelo de la portada. Hoy visto es cualquier revista normal, que está al alcance de los niños en cualquier consultorio médico, en las bibliotecas públicas estarían al alcance de su mano. Y concretamente en algunas de estas ediciones o revistas pornográficas o subpornográficas de la época son graciosos los comentarios de ofensas, porque ya en esta época muchos de los censores son eclesiásticos. Nos cerraron la publicación durante 4 meses en un Consejo de Ministros del año 1974, vivía Franco, y según cuenta Pío Cabanillas, entró la mujer, o sea, Carmen Polo de Franco, diciendo: mira, Paco, esta gente, ¿cómo permites que se publique esto? Inmediatamente creo que en el Consejo de Ministros se interrumpió y se decidió cerrar la revista en aquel momento. Querella contra la publicación El Papus, que ha incluido una fotografía que inserta la figura de una mujer joven, ligera de ropa, con un letrero indicador de que es la señorita Pepis, y la figura de un hombre con las manos en sus nalgas, con la indicación El tocador de la señorita Pepis, con lo que se hace una clara alusión a los juguetes de la señorita Pepis, especialmente a su mueble tocador, por lo que se avenga a indemnizar el daño causado, estimado en 2 millones de pesetas, y abstenerse en lo sucesivo a hacer alusión a dichos juguetes. Al Juzgado Especial de Prensa, considerando que analizada la página central bajo el título La Papunovela, cuyo pretendido argumento es disuadir unas relaciones o tensiones laborales mediante la entrada en escena de una mujer que llega a sacarse las bragas ante la mirada extasiada de 4 empleados, y el conjunto de la composición conduce a la fácil deducción de que la mujer exhibe su órgano sexual, y tal conjunto obliga a decretar el secuestro de la revista de autos en su imagen concreta pornográfica y por el resto de burdedad, pésimo y degenerado gusto. Señor fiscal, aquí donde usted ha puesto pene en testículos, en realidad lo que quería era poner polla y huevos, ¿no? O sea, yo puse, no, pues... empapelado por blasfemo. Eso es surrealista. Sentencia. En el número 247 publicó bajo seudónimo de Ja, con el título Encueta Papus, en la que una persona entrevista a un religioso que dice: estaba comulgando y al enterarme se me ha quedado la sagrada forma atravesada y la arrojé con los garbanzos. Hasta la leche que me salió. Y en la misma historieta se representa a Chan Canuto con un desproporcionado miembro viril. El Ministerio Fiscal pidió se le impusiera la pena de 3 años de prisión menor y 50.000 pesetas de multa. Teníamos un abogado que era infame. Le decía al señor juez que no le hiciese caso a mi defendido, decía él, porque no está bien de la cabeza, ¿no? Se buscaba con una frase que era muy famosa, que utilizaba él, que era: todo lo hacíamos con ánimos yocandi, y con eso se justificaba todo, ¿no? Y entonces, además de eso, pues estábamos medio chiflados todos nosotros, ¿no? Todos los dibujantes del Papus. No veas lo que he tenido que currela yo estos 4 meses para mantener al desgraciado de mi marido, que es dibujante del Papu. El Papus sobrevivió a todos los cierres y multas que iba acumulando. Y es que, aunque mucha gente no lo sabía, pertenecía a un grupo editorial muy influyente. Manolo, ven corriendo, que se acaba la sanción y salimos este sábado. Anda ya, iros al peo. Curiosamente, la casa madre era La Vanguardia. el conde cada 2x3, señor conde, le caía un chorreo por parte de los jueces y de las autoridades políticas. Y dice: pero ¿cómo amparas a esa banda de gamberros y tal? Pero bueno, entre otras cosas daba muchísimo dinero, y entonces, pues sí, en esta vida ya se sabe. La Vanguardia no quería verse
muy vinculada a unas publicaciones que rompían moldes en aquel momento y que, quieras o no, creaban problemas tanto con el Ministerio en aquel entonces de Información y Turismo, como creaban problemas con cierto nivel de la sociedad, tanto catalana como española. L'extrema dreta, quan va posar la bomba, sabia perfectament on la tenia que posar. Pues clar, no era el mateix posar en una revista que tenia revistes d'humor, però tenien poca tirada, poc ressò, a nivell nacional, que no el Papus. El Papus era conegut des de Galícia hasta Gibraltar, ¿no? Comprendo que quisieran poner una bomba, el enemigo hay que combatirlo, y los que no saben hacer dibujitos, pues tienen que utilizar las pistolas, que se decía también aquello de... tiene más poder la pluma que la pistola. No es cierto, tiene más poder la pistola, ¿no? Lo que pasa es que los que manejamos la pluma decimos esto para desanimar, al contrario. Eran las 11 horas y 40 minutos de aquel martes 20 de septiembre de 1977. Un joven alto, rubio, con pelo corto, y entregó un paquete a Juan Peñalver. Cuando Juan llegó al primer piso, súbitamente el paquete se convirtió en una estruendosa llamarada, a la que siguió una ensordecedora explosión. La policia de Barcelona va posar la investigació fatal. Fatal. Pitjor impossible. Jo crec que ho va portar malament a consciència. Van intervenir, van començar les detencions, i jo crec, quan ens van veure, que ja podien aguantar més. D'articles que vam escriure, i ja es començava a convertir en un escàndol, això. Telefoné a varias personas y me dicen, oye, Royola, os van a detener a ti, a Gómez Benet, a Carmona... Bueno, me dio una relación de 14 personas. Pero ¿santo de qué? Pues sí, porque ha habido una explosión y parece ser que ha habido un muerto. Bueno, entonces yo llamé a esas 14 personas. Digo, mira, ¿queréis que os diga una cosa? Digo, que yo cojo la maleta y me largo. Los demás, ¿yo por qué me tengo que ir? Yo no me voy, porque si yo no he hecho nada no me tengo por qué ir. Digo, que yo me largo. Y efectivamente, cogí, llegué a casa, le dije a mi esposa, dame un poco de ropa, y me largué. Al cabo de 1 hora y media estaba toda la policía allí para detenerme. Detener a los supuestos autores no fue difícil. Varios de ellos se pasearon por los diarios intentando vender la exclusiva de cómo prepararon el atentado. Pertenecían al grupo Juventud Española en Pie, entre los que destacaban Juan José Bostapiés, supuesto experto en explosivos, y Juan Gómez Benet, supuesto autor intelectual. Gómez Benet era lugarteniente de la Guardia de Franco en Lérida, un viejo zorro de la extrema derecha, que se crió en la posguerra, que había pasado por distintas aventuras dentro de ese ambiente, pero que ni tenía intención, ni tenía capacidad de ser autor intelectual de nada. Era un padrí feixista de Lleida, amb molts diners, el qual li permetia ser mecenes, no d'artistes i pintors, sino de terroristas de extrema derecha. Gómez Benet tenía una vinculación muy estrecha con mandos de la Guardia Civil, con el comandante que hubo en Lérida y posteriormente un teniente coronel, el cual tenía una amistad. Por otro lado, también es cierto que nuestro abogado intentó un chequeo entre el chofer de Gómez Benet y el chofer de un alto cargo de la Guardia Civil, cosa que el primer juez instructor no autorizó porque dijo que eso inclusive era peligroso para él. Se lo dijo nuestro abogado, se lo dijo de otra manera, no le dijo Juan, era de la misma promoción. Le dijo, Juan, ¿qué quieres? ¿Que tenga que irme a Sudamérica? Le contestó, si te autorizo esto. Jo sempre dic que, stricto sensu, l'extrema dreta a Espanya no ha estat res sense els serveis de seguretat. Usted tranquilo, no se asuste. Es que acaban de poner una bomba en el Papu. Ah, ya. Y están interrogando a los terroristas que la han puesto. No, señor, ¿qué va? Estamos rematando a los supervivientes.
La policía podía haber actuado contra este grupo mucho antes, lo dejó crecer, lo dejó actuar, lo dejó ir haciendo más y más acciones, y cuando llegó el caso Papus simplemente se limitaron a detenerlos, interrogarlos de manera más o menos contundente o más o menos radical, como se interrogaba en aquella época, y confesaron pues lo que quisieron que confesaran. Jo penso que al Papus li tenien votat des d'un moment determinat i que tenien altres projectes que eren més difícils. L'atemptat a la seu del PSUC al carrer Ciutat. Un hipotètic atemptat a Terradellas. Es va parlar, però segur, de projectes d'aquests, entenent que, clar, el Papus era molt més vulnerable que un partit polític. El grupo Juventud Española en Pie no tenía, era un grupo de adolescentes, no tenía ni preparación técnica ni medios para cometer el atentado. Es cierto que en aquel momento este grupo se había hecho con unos cartuchos de dinamita. Estos cartuchos de dinamita habían sido facilitados por Gómez Benet, por Miguel Gómez Benet. Pero estos cartuchos de dinamita tenían un pequeño problema. Estaban exudados, y yo más que exudados diría que estaban resecos. Es decir, yo casualmente tuve uno de estos cartuchos en la mano, porque estos cartuchos circulaban por Barcelona. Los chicos del JEP se la pasaban de unos a otros, los enseñaban. Y yo, uno de estos cartuchos, lo tuve entre las manos. Se me ocurrió con un cuchillo sacar una punta de lo que contenía el cartucho, lo puse sobre una llama, de aquello ardía pero no explotaba. Esos cartuchos estaban fuera de caducados, completamente caducados. Probablemente deberían tener 5, 7, 10 años. Había otro elemento importante. Miguel Gómez Benet entregó a Juan Bosch estos cartuchos, pero no le entregó detonantes. Tanto es así que durante aquellas semanas el grupo fue pidiendo detonantes por toda la extrema derecha de Barcelona, de tal manera que todos además sabíamos que estos cartuchos no tenían detonantes. Se lo llegaron a pedir incluso a conocidos confidentes de la policía, a conocidos colaboradores de la policía. Por lo que tengo entendido, a lo largo del juicio se demostró además, por si esto fuera poco, que lo que explotó en el Papus no fue goma 2, dinamita, sino explosivo exógeno. Y esto no estaba en manos de Juan Bosch. Se calcula que debía contener entre 2 y 4 kilos de T4, explosivo muy potente y que se utiliza en demoliciones del ejército y de otras fuerzas armadas. Con eso no digo nada, ¿eh? Deseo, sin embargo, que quede una cosa muy clara. De entreguismo a la subversión, nada. De actitudes tibias hacia las provocaciones, nada. De despreocuparnos ante los grandes temas que puedan rozar la unidad, la independencia o la seguridad de la patria, nada. Sin embargo, sí que decimos, y muy fuerte, que de actitud y predisposición al diálogo pacífico, todo. De abrir el juego político para normalizar la vida ciudadana, todo. A 1977 què passa? Tots els sectors forcen la màquina, per d'alguna manera. Els anarquistes per un costat, les forces nacionalistes per un altre, l'extrema dreta, que cada dia veu, que me'n refereixo com es va perdent poder, doncs també per l'altre costat. Tothom vol estar present en el tablero de joc en què la partida encara no estava definida. El atentado del Papus era uno más de una progresión de tensión que había en la sociedad española. Yo estaba especialmente afectada porque había muerto Arturo Ruiz pidiendo la amnistía, había muerto Mariluz Nájera en una pelota de la policía el mismo día que mataron a los compañeros de Atocha. No eran años todavía en lo que se hubiera sentado ni la democracia ni nada, y al final pues se tenía miedo de tirar de la manta de cualquiera de estas cosas porque te encontrabas casi siempre a los mismos,
a una derecha organizada que incluso tenía partidos legalizados y que en el fondo estaban detrás de todas las acciones de violencia de la extrema derecha. La ultraderecha desencadena su terror particular e indiscriminado. Guerrilleros de Cristo Rey, AAA, Batallón Vasco Español, los incontrolados, a menudo con apoyo policial o parapolicial. ETA convoca una rueda de prensa en Francia donde reivindica la autoría del atentado. Se está procediendo a la imposición de la medalla de oro al mérito policial. Contrariamente a la versión oficial, que tiende a demostrar que gracias a la responsabilidad del pueblo español se aisló a la violencia de los extremos, que es la versión oficial de la transición, algunos sostenemos que fue al contrario, que fue gracias a que se generó una violencia en buena medida artificial en los extremos, que la población española tendió hacia el centro. Cuando llueve, la gente se coloca debajo del paraguas. Cuando hay terrorismo, la gente siempre tiende a colocarse debajo del paraguas protector del Estado. A partir del año 73 empieza a decir, por ejemplo, los Royuelas son de la ultraderecha. ¿Y a mí por qué me tienen que poner una etiqueta de ultraderecha? Y empiezan a crear este ambiente, porque así los de derechas se volvían demócratas. ¡Democracia, democracia! Al fin, Igor, lo conseguimos. Martín, ¿estás seguro de que estamos en el camino de la democracia? Ha sido imposible contar con la participación de ningún representante de la acusación del caso Papus. El abogado Auguste Gilles ha representado más de 20 casos por terrorismo. El más conocido, la muerte por bomba del industrial José María Bultó en 1977. Le hemos pedido que estudiara toda la causa del caso Papus. De l'estudi de la causa, el primer que m'ha sorprès és que tractant-se d'un fet de la gravetat, d'un atemptat terrorista amb resultat de mort i que va provocar una gran alarma social, el més sorprenent és la negligència o la incompetència, en definitiva, pràcticament la inhibició de la policia de Barcelona en la investigació, en les tasques d'investigació dels fets. En moltes declaracions dels detinguts apareixen dos personatges anomenats Giuseppe i Mario, que aparentment són uns feixistes italians que participen activament en les reunions on es prepara, on es decideix l'atemptat contra el Papus. En particular, diverses declaracions atribueixen al tal Giuseppe una participació directa en la confecció dels artefactes explosius del Papus i en la seva col·locació material. Gairebé un any després del fet, trobem com únic element en la causa un informe de la policia de Barcelona en la qual es limiten a intentar averiguar en l'Hotel Velázquez i en el Pupel Valle de Madrid si sabien alguna cosa dels famosos italians. I això és tot el que la policia exhibeix com a activitat d'investigació. Però la negligència més greu per part de la policia, que m'atreveixo a qualificar de deliberada obstrucció en la recerca de la veritat dels fets, la trobem en la impossibilitat d'identificar l'explosiu utilitzat en l'atemptat del Papus. La policía no identificó el explosivo, pero sí incautó 14 cartuchos de explosivos a los imputados. Pese a que declararon que faltaban 5 cartuchos del arsenal original,
El juez consideró que no tenía ninguna conexión con el atentado y constituyó dos causas separadas. Finalmente, en la sentencia por tenencia de explosivos, se aplicaron beneficios y atenuantes que rebajaron las penas hasta 6 meses y 1 día. La sentència reconeix que els imputats pertanyien a un grup ideològic d'extrema dreta, reconeix que eren adversaris de la ideologia marxista i reconeix que tenien en el seu poder els explosius per utilitzar-los, si arribava el cas, contra les possibles accions dels seus adversaris polítics. Una vegada reconegut tot això, justifica l'enorme rebaixa de les penes, ho justifica en la conducta, la bona conducta i circumstàncies personals immillorables dels processats. Naturalment, els processats havien aparegut implicats en quantitat d'accions delictives, atemptats, incendis, agressions, i l'altra justificació ja és absolutament surrealista. Diu que durant 3 mesos van tenir en el seu poder els explosius i no els van fer servir. Això ho considera la sentència com una circumstància a tenir en compte a efectes de rebaixar-los la pena. En fi, crec que no mereix més comentaris a aquest punt. Al cabo de un tiempo se celebró el juicio por el atentado. Aunque las penas fueron más elevadas, las víctimas las consideraron insuficientes. Nuevamente, la falta de pruebas fue determinante para dejar sin resolver la autoría del atentado. El caso Papus no existe. O sea, aparentemente no ha habido ni culpables, ni siquiera un condenado que directamente hayan dicho que estaba implicado en el caso Papus. O sea, todas las condenas fueron paralelamente por constituir banda armada, por tenencia de armas, por cuestiones relacionadas con otros casos, pero nunca a nadie se le ha condenado por haber puesto o col·laborat en la bomba del Papus. Jo diria que si no es poden aclarir totes les responsabilitats i si no ha transcendit mai com havia arribat la bomba a mans dels ultradertrans italians que la van col·locar, fins que no surti això, tenim tots dret a sospitar que hi ha coses que possiblement pertanyen a persones que no van aparèixer en el sumari, ¿no? Jo crec que al final en el sumari van sortir els tontos, ¿eh? En mi opinión, el atentado del Papus, y no solamente el atentado del Papus, sino otros muchos atentados que tuvieron lugar en aquella época, apestan a las alcantarillas del Estado. Lo que pasa, porque siempre hay un pero, es que las alcantarillas del Estado a veces actúan a través de terceros. Sí, y es posible que estos terceros fueran gente que tenía su origen en la extrema derecha, sí. Todavía faltaba conocer la versión de los condenados. Gómez Benet murió de cirrosis y Bostapios no ha querido ser entrevistado. Este es un extracto de su correo de respuesta. Punto 1. Yo no tuve nada que ver con el atentado. Punto 2. Esta revista deleznable se lo tenía merecido. Lamento sinceramente la muerte de un inocente y que el atentado fuera tan chapucero que no alcanzara a quienes estaba destinado. Punto 3. Sus autores fueron motivados por un número de esta pseudo-revista destinado al llamado Rey de España. Este es un dato que podría llevarles hasta ellos.
El 20 de septiembre de 1977, una bomba estallaba en la sede de la revista El Papus, causando un muerto y daños materiales. 8 años después, el Tribunal Supremo ha declarado improcedente la indemnización de más de 107 millones de pesetas. La sentencia del Alto Tribunal justifica esta negativa porque la legislación vigente prevé indemnizaciones por actos terroristas a personas físicas, pero no a personas jurídicas. El Tribunal Supremo añade que si el atentado se produjo cuando el conserje llevaba al director de la revista un maletín que contenía explosivos, la empresa o el empleado que pereció no tomaron las más elementales medidas de autoprotección. Esto me dolió en el plano personal, pero me dolió también en el plano moral, porque una de las causas por las que no quisieron aplicar esto es porque no se habían tomado las debidas precauciones por parte del pobre portero que murió. Y me pareció una ofensa para esta persona que se dijera que habían puesto la bomba por no tomar las debidas precauciones. Por otro lado, el tribunal ni se preocupó de averiguar si habíamos tomado precauciones, porque sí se habían tomado precauciones. Al no recibir ninguna indemnización, el Papus tuvo que cerrar. No pudo hacer frente a los gastos de 8 años de juicios, la seguridad privada que contrató y la salida de la vanguardia de la revista. Está claro que el objetivo que era acabar con el Papus lo consiguieron. Y además, como no condenaron a nadie, el objetivo se puede decir que fue perfecto. Es un triunfo total de un acto terrorista. Han pasado más de 30 años y el caso Papus sigue siendo tabú. Mucha gente no ha querido hablar a cámara, ni siquiera a las víctimas, que consideran que se las ignoró. Pero lo que nunca imaginamos es que se nos denegaría el acceso a información institucional. En la actualidad, la policía y el gobierno civil no nos dejan acceder a sus archivos referentes al Papus. Es que creo que... ¿Sabe por qué no les pueden dejar llegar a los archivos del Papus? Porque poco pueden tener. Una persona que havia estat cap superior de policia aquí de Barcelona em va dir que no fos tonto i que no remenés això, que ja estava passat i club passat, i que... I m'ho deia, entre cometes, amb la millor intenció, no? No és normal que 33 anys després investigar què va passar sigui tan dificultós. No és normal que 33 anys després els arxius continuen tancats. No és normal que 33 anys després les boques continuen cosides. Potser el tema està en què és la transició. Allò que deia el Manolo, com ha anat la transició aquí. Doncs mira, ja ho veus com ha anat. A tu no et deixen mirar els informes aquests després de 30 i pico d'anys, no? Doncs per alguna cosa serà, no? Llega un momento que la impotencia en estos temas uno hace que tenga que pasar de ellos porque no queda más remedio. ¿Qué se puede hacer? Que me lo diga alguien y entonces lo intentaríamos. Pero me parece que esto es un caso ya para la historia y que nadie va a resolver nada. Nos tocó vivir las últimas fases de una dictadura que su única razón de ser es la fuerza, es la violencia, y que cuando se les pasa la época y la violencia ya no la pueden aplicar, pues entonces la descomposición es rapidísima. Hi ha persones vives que ara són abuelos venerables i simpàticos, però que van fer grans putades i en molts casos en qüestions de sang en els moments de la transició. Tiene que morirse toda la generación que vivíamos en esa época para que se sepa la verdad.
Y bueno, pues esto fue la transición, ¿no? Donde mucha gente arrimamos el hombro para hacer lo que pudimos y donde pues España entró eran los cimientos de esa España que luego entró en la democracia, de la democracia que soy, que ya somos un país democrático, que hay muchos más fascistas que nunca en este país, hay muchos más racistas que nunca, hay mucho más gente de extrema derecha que nunca, donde los falangistas ponen en juicio, una vez más saldrá el tema donde los falangistas ponen en juicio a los demócratas y bueno, y donde ahora ya las crisis ya son mundiales, ya nos tocan también a nosotros, hemos puesto a nivel mundial como todo el mundo. Y así continuará mientras tengamos la sartén por el mango. Don Adolfo, por aquí atrás se está volviendo todo rojo. Tendremos que hacer algo, ¿no? Martín, defiéndeme los valores espirituales de Occidente hasta la última gota de sangre. A su vida, Remy. ¡No disparen! ¡Soy demócrata! ¡No disparen! ¡Soy demócrata de toda la vida! ¡No disparen! ¡Soy demócrata!